Muy buenas noches. La bienvenida a cada uno de ustedes, un abrazo fraterno. Quiero presentar a Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, para que él pueda darnos las palabras de bienvenida y luego proseguir con un pequeño programa que ya hemos establecido de antemano. Juan Carlos, por favor, adelante. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues una noche muy especial. Realmente el podernos reencontrar, mucha gente que está involucrada en todos estos procesos, pero además con el grato honor de tener a Monseñor Eugenio Cotter, nuestro obispo vicario apostólico de Pando, que justo su sede es en Riberalta, ¿no? Monseñor Eugenio, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros acompañándonos. También a los voluntarios de Riberalta, hay varias personalidades que están siendo parte de esta iniciativa, a quienes les queremos dar la cordial bienvenida, a nuestros replicadores de distintas regiones del país, aparte del equipo que también es parte de la red panamazónica a través de Willy, o del equipo de formación a través de Herbert Iraola, que son procesos que en Jubileo vamos desarrollando hacia adelante, y que un empeño central hoy día es el tema de la preocupación muy grande sobre la situación del medio ambiente. Yo creo que estamos en un momento tan especial, en una opción, además, una opción tan importante desde la propia Iglesia Católica y nosotros como institución católica identificados en ello, sobre lo que significa esta necesidad de un cambio de modelo de desarrollo, necesidad de un cambio de estilo de vida, que creo que son temas urgentes en los cuales tenemos empeñada nuestro compromiso institucional y en el que nos sentimos acompañados por todos ustedes, porque creo que ese es justamente lo que nos mueve, esta unidad tan armoniosa entre persona, entre Dios y la naturaleza, en esa armonía que deberíamos buscar para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. ¿Y qué más todavía viviendo en un lugar tan hermoso como es la Amazonía, uno de los pulmones del planeta, al cual creo que todos tenemos la enorme obligación de protegerla? Pero claro, realizamos en una coyuntura tan especial y tan compleja, tan confusa, cuando nos encontramos con que este modelo extractivo continúa arrasando en nuestros países por el propio modelo de desarrollo que se plantean, con una guerra que nos lleva a acentuar contradicciones profundas. Hoy día era inimaginable que se abran reservas de carbón en Alemania o que tengan que estar reactivando las plantas nucleares nuevamente por el tema de la energía. Como que grandes contradicciones hoy día frente a los grandes retos y desafíos que la naturaleza nos plantea. Entonces, en esa coyuntura es que entramos a poder trabajar en estos procesos para no solamente capacitarnos, actualizarnos con distintos temas que vamos a abordar en el transcurso de esta semana, sino también en profundizar aún más nuestro compromiso en el marco de lo que el Papa Francisco ha ido planteando, la necesidad de una ecología integral, en una mirada de un desarrollo humano, pero también un desarrollo ambiental, en una escuchar, en una sensibilidad de escuchar el grito no solamente de la tierra, sino de los pobres, que creo que es lo que hoy clama e interpela a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en ese marco entramos y yo quiero agradecer a todos, a ustedes, por estar presentes esta noche y que sea pues unas 3 jornadas. Vamos a tener el lunes, miércoles y viernes, gracias a nuestro facilitador, Vincent Voss, que con su amplia experiencia lo tendremos acompañándonos en toda la semana. Agradecerle, Vincent, por el tiempo y la entrega que le está dando a este proceso. Y por cierto, pues agradecerle a Monseñor Eugenio que nos acompaña en este caminar juntos. Monseñor Eugenio viene a ser uno de los importantes representantes de la red panamazónica a nivel no solamente nacional, sino a nivel de toda la red, y es parte de la conferencia, el Consejo Episcopal, ¿no?, de la Amazonía, miembro activo, y que entonces tiene un vínculo muy directo con toda esta labor pastoral, esta tarea que se lleva adelante a partir del
del trabajo que va desarrollando pastoral del Papa Francisco. Y por ello, yo quisiera pedirle, Monseñor Eugenio, que nos dé unas palabras para el inicio también de este evento, de este encuentro nuestro, y después poder arrancar de una vez. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y pues tiene la palabra, Monseñor, adelante. Muchas gracias. Es una alegría de encontrar a muchos de ustedes en esta página, en este Zoom. Mientras escuchaba los desafíos de este seminario, como todos los otros, me reía porque hoy día el avión no ha llegado porque no se veía dónde estaba Riberalta por el humo, ¿ya? Y ayer llegó, pero antes de ayer tampoco llegó porque igual demasiado marea, no se veía. Y recuerdo que hace un par de años visité una de las comunidades tacanas y tenía todo un proyecto de desarrollo turístico. Yo había llegado el día antes de Cochabamba y pasada la cumbre se veía una humareda sobre la Amazonía y ellos ilusionados con su proyecto de desarrollo turístico de su comunidad y de la selva por su laguna con sus barquitos, pero dentro de una humareda que el cielo parecía el clásico gris que se define humo de Londres, ¿ya? Eso, esta es la realidad. Y frente a esta realidad, lo meditábamos estos días en Europa con otro sacerdote que decía, cuando en la misa ofrecemos el pan y el vino, decimos que, Señor, discúlpanos que te ofrecemos un pan y un vino contaminado, ¿ya? Contaminado porque todavía no asumimos esta realidad de la selva que, como lo decía el documento preparatorio del Sínodo de la Amazonía, que se presentó de parte de Bolivia, decía esto: la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quien relacionarse. No es una cuestión animística, es entender que la selva es una realidad de la naturaleza viva, y como toda la realidad viva es una realidad en la cual estamos en relación, y como las relaciones, si me peleo, nos peleamos, y cuando nos peleamos nos herimos, ¿ya? Y cuando nos herimos nos dañamos, nosotros a ella y ella a nosotros, ¿no? Pero no porque ella tenga la voluntad de dañarnos, sino porque todas las heridas que le damos a la naturaleza, estas se rebotan hacia nosotros. Frente al cambio climático, y todavía hay los que lo niegan, a pesar de los embates de todos los días. Frente al cambio climático, una de las frases clásicas, digo, mira, el mundo no va a desaparecer, el mundo se va transformando, y entonces ahí donde estaba el Sahara va a caer la nieve y la tierra del Sahara dejará de llevar a la Amazonía. Allá donde está el desierto del Nevada está lloviendo y empezarán a cultivar, y allá donde había los cultivos de California está dejando de llover y se secará todo. El mundo se modela, se remodela y se cambia. Pero en todos estos procesos los dinosaurios han desaparecido. Si no respetamos la naturaleza, acabamos como los dinosaurios, ¿ya? Entonces acabaremos en un museo de las ceras, y decían, estos animales prehistóricos vivían ahí donde había la selva, y seremos nosotros, ¿ya? Entonces el desafío serio es esto de entender que esta dinámica hace a nuestra vida como algo de vivo. Y pienso que ya no hace falta explicar que en Europa sí te sucede, que te lo digan, y también en Estados Unidos. Bueno, pero esta es una cuestión de moda. Al fin, las personas humanas es lo que cuentan. Esta no es una cuestión de moda, es una cuestión de vida o muerte. Y propio porque la persona humana cuenta, que tenemos que tener cura del ambiente donde la persona humana vive. No pueden haber personas sanas en un mundo enfermo, ya, en una naturaleza enferma. Entonces, si hacemos esto es porque amamos la persona humana
y queremos cuidar de ella y, por supuesto, de nosotros mismos. Ya, yo estos días he tenido que aumentar el antihistamínico y comprar Kleenex porque un par de paquetes al día me sirven y no es gripe. Ya, adelante en el camino. Gracias, monseñor. Gracias, monseñor Eugenio. Bien, entonces les dejamos a cargo de Mónica Reyes, nuestra compañera facilitadora, quien hará la presentación de Vincent, a quien reiteramos el agradecimiento, para iniciar la jornada de esta noche. Bienvenidos nuevamente a todos. Adelante, Mónica, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a permitirme presentar a Vincent. Vincent nació en los Países Bajos, donde estudió biología. Se especializó en ecología tropical, realizando su maestría en el programa de manejo de bosques en Ribera Alta, Bolivia. Ha trabajado con una diversidad de instituciones públicas y privadas, ampliando su área de investigación hacia la ecología tropical, cambio climático, manejo forestal comunitario y medios de vida rurales. Con el tiempo ha ido especializándose en investigaciones y sistematizaciones sobre opciones de desarrollo sostenible para la Amazonía boliviana, incluyendo el aprovechamiento de productos forestales no maderables, como la castaña, el cacao, azaí, la agroforestería y ecoturismo. Mientras para su participación de los estudios ecológicos internacionales, le ha ganado un espacio entre los 5 científicos más citados de Bolivia. Vincent también ha elaborado un gran número de publicaciones más aplicadas dirigidas a la población de la Amazonía boliviana misma. Con el mismo afán de optar por al desarrollo regional, también participa en diversas comisiones y plataformas interinstitucionales en temáticas relacionadas al desarrollo rural, incluyendo el fomento de complejos productivos, de frutas amazónicas, la gestión de riesgos de desastre, el fomento ecoturístico y acciones de protección de la biodiversidad. Bueno, impresionante, Vincent. Ahora sí, tú eres dueño ya de la sala, dueño del aula. Estamos a tu disposición. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias a todos por esta introducción, a Juan Carlos, al monseñor. Interesante escuchar, ¿no? La propuesta, los planteamientos, cómo lo plantean ustedes. Este curso, como decían, hay muchas expectativas. Y creo que yo mismo también estoy muy contento porque la apertura que Fundación Jubileo ha mostrado, que a partir de una cursito, una charlita para los gestores que ya ustedes habían identificado, que han dado la oportunidad también de incluir a la gente aquí de Ribera Alta, de la Amazonía boliviana misma, que realmente tenemos muchas personas con interés, ¿no? La han visto una lista de personas, ahí estoy viendo en mi pantalla al senador Fernando Vaca, por ejemplo, y hay así toda una lista de personas vinculadas a instituciones públicas, organizaciones que tienen este interés, esta misma preocupación que también la iglesia, por ejemplo, lo tiene, o Fundación Jubileo lo tiene, como esta necesidad de hacer las cosas distintas, ¿no? Yo creo que muchos nos identificamos con este mismo criterio, pero siempre es difícil, ¿no? Y a veces a mí me apena que hago charlas, diplomados y de todo en La Paz, en Santa Cruz, en otros lados, pero a veces en Ribera Alta es más difícil conseguir que te escuchan, como que no nos organizamos bien. Entonces yo les agradezco por dar esa oportunidad. Espero que se sigan sumando la gente y que podemos dar este charla. La verdad, con todo lo que me imaginé que quiero compartir, hasta las 3 clases van a quedar cortos. Tengo muchísima información, muchísimo más de material de referencia que estoy preparando. Tal vez demasiado ambicioso, pero espero que mucho de ese sí es considerado útil para todos los que nos van a escuchar. Y un poquito para explicar la estructura, como lo tengo previsto, un poquito cambiando con la propuesta como la había planteado originalmente, donde inicialmente quería hablar
más de las amenazas sobre los bosques y también ya los conflictos que resultan de esto. Y en una siguiente clase quería hablar más de la parte de los recursos hídricos. Un poquito armando mi estructura ya en la presentación he visto, me gustaría hablar primero todo el tema de contexto, cómo es el contexto ambiental en la Amazonía, tanto en temas de bosque, temas de recursos hídricos y creo que con ese casi se va a acabar el tiempo para hoy. Y el miércoles ya entrar más en el tema de conflictos, ya más específicamente, ¿no? Y ya el viernes también la idea, ya, pues, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Y yo soy una de las personas que tomo las palabras de Juan Carlos, que dice, tenemos que cambiar el modelo. Creo que muchas veces pelear, buscar conflicto, buscar enfrentarse con las autoridades, exigir que cambien las cosas, no funciona mientras que no somos propositivos y planteamos más bien cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Desde lo que dice el Papa Francisco, este concepto de ecología, y como también trabajo, por ejemplo, Fundación Jubileo, aquí hay unos compañeros de CIPCA también, que también siempre hemos intentado hacer ese tipo de cosas. Y creo que lo caracteriza también a nosotros como voluntarios ambientalistas, ¿no? O sea, tratar de aportar, aunque no como hay esos dichos, como aunque no es mi basura, sí es mi calle, entonces igual me pongo a barrer, digamos, ¿no? En vez de llorar y exigir que alguien te lo venga a limpiar. Entonces, es un poquito como introducción y creo que ya, si no hay más temas para tocar, me gustaría empezar a compartir pantalla entonces, ¿no? De iniciar la presentación. Adelante, Vincent, ya estás habilitado para compartir pantalla. Si deseas en algún momento hacer un corte, descansar un par de minutos, todo el manejo de la sala, como te decía, ya está a tu disposición y solo hago pausa, nada más. Ya, no me parece, creo que es largo, igual si la gente reclama, enciende su micrófono nomás y podremos buscar la forma de poner una pequeña pausa, porque de verdad es mucha información, me imagino que va a saturar un poco en el camino, pero por eso es bueno que estamos grabando y es bueno que también tenga un montón de materiales de referencia como para que lo puedan ver con más calma después, ¿no? Y igual me interesa, tal vez antes de que se cierre, dejar un tiempito como para poder recibir retroalimentaciones, ¿no? Pero un ratingo que me están tratando de llamar. Ya, entonces, como parte de esa capacitación, aproximación a la problemática ambiental en la región de Norte Amazónica que afecta directamente a su desarrollo productivo, tengo esta presentación preparada, la parto hoy, es la Amazonía boliviana como una introducción sobre sus características y las amenazas ambientales, ¿no? Lo hago como investigador asociado al Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía, que es parte de la Universidad Autónoma de Beni, José Vallivian, pero a pedido de Fundación Jubileo, que es el que organiza, la institución que organiza todo este curso, ¿no? Quería plantear unas preguntas a todos que están escuchando, como tal vez incluso que pueden coger una hojita y anotar en un cuadernito, ya, pues, ¿qué son para ustedes las principales amenazas ambientales que hay para la Amazonía boliviana, ¿no? Y yo sé que los de Fundación Jubileo hicieron un pequeño sondeo previo, pero también todos los participantes del curso me gustaría que lo piensan. Y lo típico en Bolivia es que buscan culpables, ¿no? Cuando las cosas están mal, creo que la humanidad en general tiene esta tendencia de decir, ¿dónde están quién tiene la culpa? ¿Por qué estamos mal? Yo creo que más importante también la pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo podemos tratar de solucionar eso? Y por eso creo que es importante entender cada uno qué idea tenemos al respecto y para ver si mis capacitaciones, mi charla, de alguna manera incida en estos conceptos, en estas ideas y si tal vez al final de las 3 clasecitas tenemos otras ideas de cómo podemos solucionar los problemas ambientales que tenemos.
Entonces, con esas tres preguntas, espero que están tomando nota, que están anotando algo que es más para una autorreflexión, digamos, autoevaluación, a ver si estamos aprendiendo. Quería empezar sobre la Amazonía, describir un poco las características biofísicas, empezando con qué es realmente Amazonía boliviana, ¿no? La verdad hay tres definiciones válidas. Por un lado, la Amazonía política como está establecida en la Constitución Política de Bolivia, que incluye el departamento de Pando, la provincia de Bacardíes y Vallivian de Beni y la provincia litoral de La Paz. Pero la verdad hay varios argumentos para decir, no, pero la Amazonía también es el resto del Beni, es otro pedazo más de La Paz, es hasta parte de Cochabamba y Santa Cruz. En muchos documentos también figuran como Amazonía, porque por dos argumentos. Uno es el tema de cuenca, todo el agua que cae en lo que se ve en este mapa en azul celeste, se va finalmente hacia el río Amazonas y hacia el Atlántico. Entonces todos son parte de la misma cuenca. Y cuando hablamos ya en el verde claro, estamos hablando de todo lo que es la misma ecorregión, ¿no? Que guarda características ecológicas similares, con similares flora y fauna, digamos, ¿no? Creo que un poco el concepto también de la Amazonía política también se guarda nomás relación con esos tipos de bosque que vemos en el otro mapa, donde, por ejemplo, la zona de distribución de castaña y goma, que son características clave de la historia de la Amazonía, ocurren principalmente en este norte amazónico que ahorita en la Constitución está reconocida como Amazonía, ¿no? Entonces son también todo igual de relación, digamos, ¿no? Y lo típico de la Amazonía, lo que siempre destaca es el tema de la biodiversidad, ¿no? Es la imagen popular internacional y que tal vez muchos amazónicos ni se dan cuenta tanto lo enorme que es esta biodiversidad, ¿no? Cuando vemos las especies que tenemos en Bolivia, aquí unos datos como cuales sigan contando, aquí todavía figura 1439 especies de aves, creo que actualmente estamos en 1441, o sea, se han registrado algunas especies adicionales. Igual en reptiles, en anfibios, siempre hay nuevos descubrimientos y hasta en mamíferos, ¿no? Por si acaso, desde más de la mitad de los mamíferos incluso ha sido registrado después de 1990 en Bolivia. O sea, como que recién estamos descubriendo lo que hay y ya le estamos descubriendo mientras que ya le estamos exterminando. Pero cuando vemos los dos mapas, en la parte arriba, este mapa refleja dónde está la biodiversidad, la cantidad de especies por hectárea en términos de animales, y en la parte de abajo es en términos de plantas. Y los dos tienen una escala con diferentes colores donde podemos ver en los dos, tanto plantas como animales, la Amazonía realmente destaca. Y realmente son datos impresionantes. De un solo árbol en la Amazonía pueden existir más especies de insectos que en toda Europa, ¿no? Un solo árbol versus todo un continente. Es realmente completamente loco la cantidad de biodiversidad que tenemos, ¿no? Una caminata mía en la comunidad Warnes, registro más especies hasta el mediodía de lo que en Holanda podría ver en todo el año, porque esa es más o menos la diferencia en términos de biodiversidad. Y eso genera esa imagen popular. La verdad, la selva nunca es tan llena como esta imagen a la derecha, pero un poco como cuánto hay por hectárea en un bosque amazónico. Son esos datos a la izquierda, que tenemos hasta 310 diferentes árboles. Encima de los árboles crecen otras plantas, tenemos pájaros, mamíferos, anfibios, reptiles y sobre todo tema de insectos y otros invertebrados que viven en el suelo o dentro de los árboles es enorme, ¿no? Y en la Amazonía también tenemos mucha agua, entonces ahí también tenemos una enorme diversidad de peces, ¿no? 10% de todos los vertebrados del mundo son peces de la Amazonía, o sea, otra vez estos datos como que ningún continente, ningún otro ecosistema se asemeja tanto, ¿no?
Pero tal vez otro rol importante de esta Amazonía que ha recibido mucha atención a nivel internacional es justo lo que decía, que la Amazonía es uno de los pulmones del mundo. No es lo único, también los océanos producen mucho oxígeno, pero es nomás una función clave que los árboles saquen el dióxido de carbono del aire, lo convierten en carbono como la principal parte de su madera y toda su biomasa que tiene. Y como producto adicional sale el oxígeno. Al árbol no le interesa demasiado, pero a nosotros sí, ¿no? Y ahorita con el tema del cambio climático, este dióxido de carbono se ha vuelto extremadamente importante porque es lo que es el principal gas de efecto invernadero y como tal uno de los principales causantes de los cambios en el clima que estamos percibiendo, ¿no? Y cuando vemos dónde está este carbono, nuevamente la Amazonía muestra que es sumamente importante en ese color oscuro que es cuánto tenemos en biomasa aérea, que quiere decir toda la vegetación arriba del suelo, que es un indicador que los científicos utilizan para cuantificar cuánto hay de vegetación, y la mitad más o menos es carbono, ¿no? De una vegetación forestal. Entonces podemos ver que realmente está principalmente en los bosques tropicales. Aquí tenemos 200 toneladas por hectárea, normalmente hasta 300 en un palmar de palma real, por decir, y en un bosque en Europa lo típico es de unos 40 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, por eso el interés del mundo también de decir, queremos conservar la Amazonía, queremos conservar los bosques tropicales, porque se libera, a veces en un año seco se libera más carbono desde la Amazonía que lo que se produce a través de todas las actividades industriales juntos, ¿no? Todos los coches del mundo, todas las fábricas, en su conjunto no produce la cantidad de carbono que la Amazonía libera en un mal año, pero en un buen año captura mucho más de lo que producimos entre todos. Entonces, por eso también ayuda muchísimo en mitigar el cambio climático. Mucho del carbono producido por el ser humano, por el momento sigue siendo capturado por los bosques, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de clima, antes de entrar un poco más en el tema cambio climático como tal, como amenaza, creo que es importante entender cómo funciona, digamos, el clima en términos generales, ¿no? Unas características de las funciones ecológicas. Entonces, cuando tenemos un mapa biogeográfico de Bolivia, podemos ver diferentes ecosistemas, diferentes tipos de bosques. Aquí hacen una diferenciación entre los bosques de la Amazonía oeste y la Amazonía este, que se ve la diferencia con las pampas y con todos los demás ecosistemas en Bolivia. Y este guarda mucha relación con otros mapas, que aquí hay otro tipo de clasificación de vegetaciones, pero que guarda relación directamente con características como lo que son la temperatura y sobre todo la precipitación. Pero la temperatura en el mapa a la izquierda se relaciona principalmente con la altitud y la latitud también, ¿no? Pero cuando ya vemos el tema de precipitaciones, el mapa es mucho más complejo. Tenemos una mancha con mucha lluvia en el centro, en la zona de Chapare, digamos, toda una franja que extiende hasta el norte. Y claro, la zona sur, conocemos el altiplano, la zona del Chaco, son más secos, digamos, que la Amazonía. Pero es mucho más complejo entender los patrones, no se relaciona directamente con la altura o con la altitud. Entonces ahí me parece importante entender cómo funciona, cómo se genera estas características, y lo muestro con este mapita aquí, que este mancha, como lo mostré en el Chapare, no solo hay en el Chapare, también hay una en la frontera con Perú, hay otro más en el norte de Perú y hay otro más por Colombia, que son puros zonas donde hay muchísima precipitación, ¿no? Estamos hablando de, en vez de milímetros, hay zonas de ese que se calcula la lluvia en metros ya, porque realmente cae cualquier cantidad. Entonces, para entender eso, es importante entender cómo se generan las nubes
de donde sale la lluvia. Ese tiene que ver con las zonas de alta y baja presión, donde hay calor, se genera presión, empuja el viento hacia las zonas con menor presión y allá se forman las nubes. Al momento que el aire va subiendo, se enfría y se genera las gotas que después se convierten en las nubes y posteriormente en la lluvia o también nieve o granizo, lo que sea, ¿no? Ese proceso es muy similar a lo que pasa cuando sacamos una botella de refresco de la heladera, es frío y se forman las gotitas en la parte exterior de la botella como parte de este mismo proceso de enfriamiento. O sea, esas gotas salen del mismo aire, pero el aire no puede contener tanta agua cuando es frío que cuando está caliente. Entonces, eso es lo que pasa también en la atmósfera y como la Tierra gira, tenemos siempre unos vientos que vienen del este al oeste en todo el mundo y eso genera unos vientos que también llegan a Bolivia. Entonces, en términos generales, tenemos esas zonas de baja presión por el Ecuador, donde ya se generan esas convecciones de aire y se generan las nubes, y ese se va moviendo del este hacia el oeste por los procesos de que la Tierra gira, y se vuelve un poco más complicado con adicionales células de ciclos de vientos, digamos, pero es el proceso en general. Y si tomamos en cuenta este mapita de Bolivia, en la derecha, donde podemos considerar que el viento viene de este al oeste, podemos entender que se va a chocar con los Andes y ahí va a subir el aire porque no puede pasar la montaña, tiene que subir. Entonces vamos a tener este enfriamiento forzado por esos vientos de este al oeste y en combinación con esta región montañosa de la zona andina. Entonces esto genera que en todo Sudamérica podemos ver esa flecha celeste que venga de este al oeste sobre la Amazonía, chocando con los Andes y tiene que girarse hacia el sur, incluso hacia el este un poquito. Y chocando con la Amazonía, tenemos entonces que se va enfriando el aire y que al momento que enfría, se van formando las gotas, se van formando las nubes y se va cayendo la lluvia. Entonces, ¿cuáles son esas zonas, esas manchas que le mostraba, como en el norte de Perú o en la frontera con Perú y en el Chapara? Es porque justo hay otro tipo de montaña como que la obliga al viento a subir aún más. Entonces tenemos justo esos procesos allá. Y la otra consecuencia de todo esto es que al otro lado de los Andes, más bien hay una sombra de precipitaciones. O sea, allá ya la lluvia cayó, el aire va descendiendo, va calentando y más bien ya no tiene ninguna posibilidad de tumbar agua. Y por eso más bien a la otra zona de los Andes tenemos tremendos desiertos como el desierto de Atacama, y por eso también en el mismo altiplano ya hay muchos problemas de sequía, ¿no? En el sur del país. Entonces, eso como para introducir. Más tarde vamos a darnos cuenta de lo importante que es entender estos procesos para poder entender qué pasa con el cambio climático. Ahora, cuando hablamos de la vocación productiva, yo también quería mostrar que cada planta tiene sus características de dónde quiere crecer. Es un ejemplo de la yuca. Crece entre 10 y 24 grados, con óptimo de 25 grados, hasta máximo de 35. No aguanta demasiado vientos, necesita entre 600 y 300 milímetros de lluvia, y tiene todo por lo menos 2 horas o 10 a 12 horas de luz por día. Tiene una serie de características que hace que la yuca crece bien bajo estas condiciones. Por eso la planta de yuca es una planta tropical, no es una planta que se desarrolla en Holanda, por ejemplo. Entonces, si entendemos eso, podemos entender que cada planta, cada especie tiene su propia zona donde crece bien. Por eso tenemos almendra en el norte amazónico, porque la almendra necesita
bastante calor, necesita una época seca de unos 3 meses para poder desarrollarse bien. Y al momento que cambiamos clima, también vamos a cambiar la posibilidad de producir la almendra, digamos, ¿no? Y con las plantas agrícolas aún más claro, se sabe cuáles son los municipios que producen yuca, cuáles son buenos para arroz, cuáles son buenas para quinoa. Y a veces se logra mejorar un producto, pero generalmente es la naturaleza, todas esas condiciones que mostraba, que definen qué crece, dónde y cuándo, ¿no? Y ahí todavía hay otros factores adicionales como tipo de vegetaciones, la disponibilidad de agua, las inundaciones, tipo de suelos, que ya podemos identificar cuáles son las principales regiones en términos productivos. Y también, por ejemplo, este mapa, cuáles son las tierras forestales, ¿no? O sea, es donde crecen los bosques naturalmente, pero también el concepto, si tenemos suelos de muy baja fertilidad, no vale la pena clasificarles como tierras agrícolas porque no va a desarrollarse bien la agricultura en esa zona. Entonces, ese es un mapa oficial de cuáles son las tierras de producción forestal permanente definidas según la ley forestal y unos decretos posteriores que ya las definen con exactitud las zonas, y también unas reservas forestales creadas ya en el país para garantizar esta vocación forestal, ¿no? Entonces también hay otras características que creo que son importantes para entender. Ese es más específico para el Beni, como dónde están las áreas protegidas, dónde están los territorios indígenas, como en este mapa del plan de PTDI del Beni, ¿no? El Plan Territorial de Desarrollo Integral, lo que hace la gobernación de Beni, donde van identificando todas esas zonas. También los sitios Ramsar, ¿no? Que tal vez no todos conocen, pero son zonas identificadas por ser humedales muy importantes que requieren ser conservados. Y el departamento de Beni justo tiene las 3 humedales juntos que en su conjunto hacen el humedal más grande del mundo, que ha sido definido hace unos años, pero principalmente en papel todavía, ¿no? Falta consolidar sus ideas de protección y realmente que se empieza a hacer gestiones valorando esta clasificación como sitio Ramsar. Entonces, con eso tenemos, digamos, la realidad de la Amazonía, y ese es un estudio de CIPCA, por ejemplo, que analiza ya pues de qué vive la gente en la Amazonía, el sector campesino indígena. ¿A qué se dedica? La castaña sabemos que es extremadamente importante junto con algunos otros productos que están entrando como el azaí, el cacao, el majo, y cada vez hay más productos. La caza y la pesca sigue siendo importante, sobre todo para la proteína familiar. Entonces, clasificando, calculando sus aportes a la economía también de autoconsumo, podemos ver también importantes allá. Y después con los chacos, también son importantes, pero si lo comparamos los chacos versus todo lo que sale del bosque, la verdad poco, ¿no? Lo agrícola y pecuaria juntos es menos que todo lo que salen del bosque, pero si incluimos los sistemas agroforestales como un sistema forestal también, ¿no? Entonces es una realidad típica en la Amazonía que no se compara con ninguna otra parte del país, ¿no? O sea, en otras partes del país todos tienen poco superficie las comunidades y viven principalmente de cultivos agrícolas y algunos tipos de ganadería, ya sea de vacas o de animales menores o incluso llamas o otros animales en el interior. Pero aquí es principalmente el tema de extractivismo bajo el concepto de recolección mejor, ¿no? O sea, que se recolecta lo que la naturaleza misma brinda y facilita y muchas veces es justo una respuesta porque nuestro contexto favorece más la recolección que la producción, ¿no? Nuestros suelos no son muy aptos, nuestras distancias son muy grandes, hay muchos problemas de accesibilidad, acceso al mercado, acceso a insumos. Entonces la recolección muchas veces se vuelve la actividad más rentable, más interesante en términos económicos. Entonces cuando vemos el mapita del municipio de Riberalta, ese todavía de unos años atrás, de 2010 si no me equivoco, cuando todavía no se había recortado
tamaño del municipio de Riberalta, y donde podemos ver los tipos de zonas productivas que se puede incluso identificar cuando ves las demandas, digamos, de las comunidades campesinas. También se ve como que las mismas comunidades piden su yuca, otras comunidades piden el tema de apoyo para plátano, otras piden más bien apoyo para ganadería. Y eso refleja en gran medida estas características locales, ¿no? El plátano crece bien en bajíos, en zonas inundables. Entonces, en las comunidades sobre la orilla del río Beni, donde tienen esas características, muchas veces demandan plátano. En otras zonas que están un poco más alejados del río, donde no crece bien el plátano, pero sí crece bien el yuca, ya pues demandan eso, digamos, ¿no? Y ya las zonas más forestales, ya más bien están enfocados en majo y azaí para sus proyectos productivos. Y en las zonas pampeñas, ya donde tenemos pastos naturales, ya la ganadería o hasta la caña también en algunas partes ha entrado como un producto que puede crecer en esas condiciones, ¿no? Pero la castaña, sin duda, es lo más importante, tal vez no en proyectos productivos, porque hay muy poco apoyo público para la castaña. Es principalmente un negocio ya comercial con emprendimientos privados, empresas grandes que compran esta almendra para su exportación. Y la gente lo que hace es recolectar y entregar con un valor de hasta $200 millones por año, que es uno de los principales productos de exportación de Bolivia después de la minería y el petróleo. Solo la soya la gana, digamos, en valores, ¿no? Y la mayor parte viene de Pando, pero tampoco es como dicen algunos pandinos que todo viene de Pando. O sea, un 64% sale de Pando, un 23% de Beni y el resto de La Paz, ¿no? Entonces, esos son un poco algunos números. Y ese también otro mapa que demuestra un poco cómo ya en toda la Amazonía las potencialidades productivas identificados por el gobierno en un evento que hicieron en Puerto Rico hace unos años, donde vean el tema de la castaña, pero también ya los otros proyectos productivos relacionados a la pesca, el plátano, la leche, la yuca, el arroz, los productos forestales, donde entra también con ganas ya el azaí y todo eso, ¿no? Entonces, es un poco como para pintar el contexto, sobre todo para los compañeros que no son de la Amazonía misma, para que conozcan un poco nuestra parte de Bolivia. Y vamos a empezar a hablar de amenazas, donde quiero iniciar el tema de cambio climático, ¿no? Manteniéndonos un poquito en este enfoque climática, donde todos deben saber, ¿no? El cambio climático es el proceso de calentamiento global debido a las acciones del ser humano. No queda ninguna duda que es debido a eso. ¿No? La quema de combustibles, la deforestación, la ganadería, son acciones que hacen que tenemos más gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, pero también otros gases como el metano y una serie de gases, la verdad. Casi que la atmósfera absorbe más el calor y este va calentando el mundo en su totalidad, pero además va cambiando los patrones climáticos, ¿no? Entonces, esta es una figura que muestra cómo esta temperatura viene aumentando juntos con los niveles de dióxido de carbono. Ese es hasta 2000 y pico, 2003 o algo así. Ahorita ya estamos fuera de mi pantalla, digamos, porque seguimos aumentando en forma casi exponencial, ¿no? Lo voy a tratar de actualizar más bien esta figurita. Las consecuencias a nivel mundial son bien claras, ¿no? Lo que muchas vemos en las noticias, el descongelamiento de los polos, de los glaciares, las inundaciones, las sequías, subida del nivel del mar también, que ya está empezando a comer realmente a zonas costeras. Pero cuando vemos en Sudamérica mismo, primero en términos de causas, es un poco distinto que el resto del mundo. El resto del mundo tiene que ver mucho con sus actividades industriales y la quema de combustibles fósiles. En Sudamérica es mucho más importante el tema del cambio de tierra, del uso de la tierra, donde
sobre todo la deforestación, ¿no? De convertir un bosque en una área agrícola o pecuaria, aporta muchísimo más. También el tema de la agricultura misma, sobre todo la ganadería, que libera también muchos gases. Y ya los procesos industriales son mucho menos importantes. Y la generación de electricidad también es un problema grande todavía en Sudamérica, donde principalmente dependemos de combustibles fósiles, pero en ese nivel, no tanto para la industria, pero para generación de energía sobre todo. Pero en Bolivia es aún más extremo, es realmente la deforestación, incluyendo las quemas, los incendios, es más del 70% de la liberación de gases de efecto de invernadero viene de allá. Y las consecuencias se dan en todo el país en diferentes expresiones, pero sobre todo en la Amazonía se percibe que el sol es más fuerte, ¿no? Hoy estaba quemando tremendamente, pero también hay sequías. Debido a eso también hay más incendios ahora que antes. Tenemos también, paradójicamente, más inundaciones porque la lluvia cae en un tiempo más corto, con más fuerza. Entonces también nuestra capacidad de mitigar, de aguantar esas inundaciones, esas lluvias es cada vez menos. Tenemos también fuertes vientos y junto con todo eso aparecen también más plagas y enfermedades. Y lo que quería destacar aquí que realmente la gran mayoría de esto, todas las fotos, están directamente vinculadas al tema del agua también. ¿No? El tema del agua provoca es relacionado a las inundaciones, las sequías, los incendios, descongelados de los glaciales, los deslizamientos en el interior, pero realmente el tema del agua va a ser clave, ¿no? Entonces, cuando vemos las predicciones, tenemos datos de qué va a pasar con el aumento de temperatura. El mundo está hablando, discutiendo que quiera evitar que sea más de 2 grados, pero hay pronósticos para la Amazonía que sobrepasan los 7 grados, ¿no? 7 grados encima de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces son pronósticos para Riberalta en específico, la Amazonía boliviana un poquito más, ¿no? Hasta 2050, hasta 4 grados más, digamos, que vamos a tener, depende de la época, depende del lugar exacto. Y en precipitaciones, tampoco hay una figura demasiado clara como cuánto realmente va a aumentar o cuánto va a disminuir. Pero sí se van a cambiar los patrones. Y de ahí cuando ya vemos, por ejemplo, este mapita que muestra cómo la temperatura va variando, podemos ver en rojo más fuerte en la Amazonía, en diferentes proyecciones con el tiempo hasta 2050, que realmente tenemos un aumento de temperatura muy fuerte, ¿no? De más de 5 grados. Entonces, realmente preocupante. Y eso cuando yo hablaba de yuca que requiere ciertas condiciones, podemos imaginarnos también cómo esto va a variar ya la capacidad de producir ciertos cultivos. O sea, ahorita estamos imaginando que aquí siempre van a producir arroz, que siempre vamos a producir yuca y maíz, pero en la práctica no están así. Por ejemplo, es un mapa que muestra dónde se puede producir trigo. Hay zonas de Pando que actualmente son aptos para trigo, aunque no lo producen mucho, pero hasta 2050 ya casi va a ser imposible producir trigo en Pando. Entonces, ese tipo de diferencias vamos a tener. En el cacao es muy preocupante, incluso al extremo que en Santa Cruz el cacao prácticamente ya no da. CIPCA Santa Cruz promovía cacao hace unos años, pero la han dejado porque mucho está fracasando, porque las sequías son demasiado fuertes y ya no permitan esta producción de cacao. Entonces, cuando vemos los pronósticos, también no se trata solamente del cambio climático en términos generales, también tenemos los efectos del niño que pronostican qué va a pasar en un niño, en una niña. Ahorita estamos otra vez con una sequía más fuerte que lo común. Y ahí también ya estamos hablando del proceso. Cuando vemos, por ejemplo, las inundaciones de 2014-2015, que realmente eran extremas en esta parte del país, estos fueron pronosticados ya porque se notó que en este tiempo había aguas muy calientes por la costa de Sao Paulo, Río de Janeiro, por Brasil. Esa agua caliente se hacía justo en una zona de alta presión, como yo empezaba a explicar el tema climático, y empujaba estos aires calientes cargados de precipitaciones de agua, de vapor, desde el Océano Atlántico
hacia el norte, donde había aguas frías. Entonces esta aire ya se iba enfriando y caía cargado absorbía cada vez más agua y caía justo sobre la Amazonía. Y de ahí llegando con estos vientos hacia la zona andina, tenemos que se caía tanta lluvia como hasta 300% más de lo normal debido a esos procesos. Entonces son ese tipo de cambios climáticos que preocupan mucho a los climatólogos, porque no es solamente que vamos a tener un poquito más de temperatura, un poquito más de lluvia. Tenemos esos cambios como lo que lo percibimos en un El Niño, como lo percibimos con estas inundaciones de 2014, que son muy difíciles de predecir, pero que pueden tener efectos muy fuertes, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya hablamos esos modelos climáticos, todo lo que están calculando? ¿Qué pasará con nuestra almendra? Si sabemos que la almendra necesita unos 3 meses de sequía y está la tendencia que cada vez tarda más las lluvias para llegar. Entonces puede ser que en el futuro o ya está empezando a reducir la producción de castaña parcialmente debido a esos cambios climáticos, ¿no? Entonces ese es un mapa que hace justo un análisis. La verdad, parece bastante positivo, como todavía va a ser apto para producción de castaña, para el crecimiento de la castaña, la mayor parte de la Amazonía boliviana. Incluso expande un poquito hasta zonas que antes no eran tan apto para esto, pero que posiblemente va a ser más apto también otra parte más del Beni, otra parte más del norte de La Paz. Pero hay unos detalles que la castaña no vive solo, necesita de los hochis que lo dispersan, necesita las abejas, y cuando ya hablamos de abejas, ahí sí hay unos pronósticos que es probable que los polinizadores en gran parte de la Amazonía van a reducirse. Entonces ahí sí tenemos problemas que en el futuro no vamos a tener castaña porque ya no hay abejas, que no las mamuri que lo polinizan. Entonces son estudios científicos que ya más específicas que muestran lo complicado es jugar con el clima, porque es lo que estamos haciendo, es jugar con fuego, jugar con algo que define toda nuestra vida, ¿no? Y ahí quiero entrar más en el tema de los ciclos hídricos. O sea, ya la adelanté un poquito, pero es porque es tan importante. Cuando vemos la Amazonía, es un ecosistema con mucha agua, con muchos ríos, con su biodiversidad depende totalmente de esta agua, y los árboles tienen una función clave en eso. Cuando vemos las explicaciones en el colegio de qué son los ciclos de agua, enfoca mucho de la evaporación del agua en el océano, que se forman las nubes y al final caen en las montañas y por los ríos y los aguas subterráneos regresa al mar. Pero ahí poco o nada nos damos cuenta de la importancia de las vegetaciones que hay, que también transpiran mucha agua en parte de esos procesos. El agua que llega a Bolivia no llega directamente del mar, llega del mar en la Amazonía brasilera. Los árboles lo vuelven a reciclar a la selva, a la atmósfera, y ahí recién llega hacia Bolivia, ¿no? Entonces ese es interesante, el Antonio Nobre, que la ha podido describir una forma más popular, porque es científicamente un poco complicado, pero él habla de los geysers de la selva, los árboles que son como máquinas que bombean el agua con sus raíces y le suben hacia las copas. Las hojas transpiran muchísimo agua, así como nosotros transpiramos cuando necesitamos enfriarnos. Los árboles transpiran porque es la forma que pueden bombear esta agua con los nutrientes y todo lo demás que necesitan allá arriba. Entonces transpiran a propósito mucho, y no estamos hablando solo 100 litros, hablamos de hasta 1000 litros por árbol de esos árboles grandes que tenemos en la Amazonía. Entonces llevan hasta 60 metros allá arriba, hasta 1000 litros por día. Y imagínense, de los millones y millones de árboles que tenemos en la Amazonía, cuánto agua en su conjunto están bombeando. Entonces, cuando hace eso, crean unos ríos aéreos, lo llaman Antonio Nobre, o sea, unos flujos de aire que justo como ya yo decía, que el aire más va desde el este hasta el oeste.
Entonces viene toda esta agua del océano, cae en la Amazonía, los árboles lo vuelven a bombear a la atmósfera para que al final llegue hacia Bolivia. Y estamos hablando de 390.000 millones de árboles que en su conjunto mueven 20 trillones de litros de agua por día, que es más que todos los ríos amazónicos juntos mueven en dirección al Atlántico. Entonces, este es un ciclo tremendamente importante porque es lo que al final hace la irrigación de todo Bolivia, ¿no? La Amazonía boliviana depende de eso, pero también las aguas que caen en el altiplano, que caen en el Chaco, que caen en todos los ecosistemas bolivianos y también todo el sur de Brasil, el norte de Argentina, Paraguay, todo depende de esas mismas aguas producidas por la Amazonía o recicladas por la Amazonía. Pero además, esta transpiración que yo hablaba, o sea, pongan una ollita de agua en el fuego para calentar, para convertir esta olla de 1 litro de agua en vapor, necesitas 615.000 calorías. Necesitas muchísimo fuego para poder calentar esta agua. Toda esta energía, los árboles, para cada litro que transpiran, la absorben de su contexto, de su ambiente. Sacan el calor del medio ambiente para transpirar esta agua. Igual cuando nosotros sudamos, nos enfriamos gracias a esto. Los árboles también enfrían su ambiente gracias a esto. Entonces, cuando calculamos qué significa la evapotranspiración que genera los bosques amazónicos, es 750.000 veces toda la energía que consumimos en Bolivia. O sea, son tremendos valores, tremendas cantidades. Y esta hace que nos sentimos fresquitos bajo un árbol. No es solo la sombra, es porque realmente funciona como aire acondicionado. Realmente absorbe el calor de su ambiente para generar esa transpiración. Entonces el árbol además desea tener una temperatura buena para sus funciones biológicas. Como nosotros transpiramos para mantenernos a 37 grados, la mayoría de los árboles tratan de conseguir que en su copa hay una temperatura de 21 grados, porque esa es la temperatura ideal para sus funciones biológicas de ellos. Entonces realmente hay una función tremenda, como cada árbol estima como más o menos como 2 aire acondicionados. Y estamos hablando de un árbol típico de la ciudad, digamos, ¿no? Un árbol en la selva puede ser hasta 200 aire acondicionados, digamos, que funcionan. Entonces, eso explica por qué tenemos esas diferencias en temperatura que los ambientalistas conocemos muy bien, que hay muchas figuras y que por eso tanto peleamos para que no tumban los árboles que siembran y plantan más bien, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de Santa Cruz, por ejemplo, cómo los árboles en las zonas donde hay más vegetación en verde oscuro y donde hay más frío en azul, realmente hay una relación directa y estamos hablando de hasta 10 grados de diferencia, por lo menos 5 grados entre una zona sin árboles versus una zona con árboles, con vegetaciones densas. Entonces, realmente son datos ya comprobados que realmente los árboles ayudan muchísimo. Y aquí en Riberalta, cualquiera que se da una vueltita por el Beni Mamoré y llega ahí por el Elim, ya se siente tremendamente el frío que esa zona con vegetación y agua genera, ¿no? Y ya más allá todavía, o sea, además los bosques ayudan también a generar un clima más agradable en vez de generar tremendas tormentas y tempestades. Hay un clima más suave, justo porque nivelan las temperaturas y los bosques ayudan mucho más en frenar vientos y todo lo demás, ¿no? Ya más voy a explicar esta función de los árboles, donde aquí trato de mostrar 2 zonas, uno que es un chaco, un área ya deforestada versus un bosque, y donde podemos entender que cuando la lluvia cae en un chaco versus en un bosque, primero que vamos a tener más lluvia en el bosque gracias a estas funciones de los árboles que acabo de explicar, pero además en este chaco lo que pasa es que cuando el agua cae, una partecita va a evaporar y las plantas que hay transpiran también algo, pero la mayor parte va a escurrir sobre la superficie de ese chaco y se va al río y poco filtra hasta las aguas subterráneas.
En un bosque pasa todo lo contrario. O sea, hay mucha transpiración, pero en términos de evaporación hay muy poco. En términos de lo que transcurre por el suelo, también es muy poco, porque todo queda atrapado por las raíces y la vegetación. Y mucho más bien va hacia el suelo. Entonces, esta ayuda para que tengamos muchas aguas subterráneas que además filtran esta agua y terminan en un río durante todo el año, aguas limpias por los pauros, por las fuentes de agua que van llegando al río. Mientras que en un área deforestada todo el agua va directo, provocando inundaciones, provocando erosión, provocando contaminación y en tiempo seco ya no hay agua porque no ha filtrado para abajo, entonces las sequías también son mucho más fuertes, también debido a la falta de agua subterránea, ¿no? Entonces eso como para que entendamos todos los procesos ecológicos, bastante científico, técnico, tal vez para muchos que no son biólogos, pero es importante para entender cómo nuestra accionar va a afectar todo esto, ¿no? Entonces, ¿no? Porque, o sea, toda esa era introducción todavía para comprender los problemas que tenemos. O, como yo decía, estamos jugando con fuego y hay que entender, digamos, cómo funciona para entender lo peligroso que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando digo lo que estamos haciendo, principalmente me refiero a esas cosas como, por ejemplo, el tema de la deforestación. O sea, si acabo de explicar lo importante que es un árbol para el tema de los ciclos hídricos. Y vemos esos mapas. Ese es de 2001, como estaba Bolivia, todas las tierras bajas prácticamente cubiertas de bosques. Y cuando sobrepongo ahí un mapita de cómo quedó ya en 2013, ya podemos ver que realmente había avanzado mucho el tema de deforestación, sobre todo en Santa Cruz, y también, por ejemplo, una zona alrededor de Cobija y aquí también por Riberalta, ¿no? Pero cuando vamos avanzando hasta 2019, ya podemos ver que realmente la provincia de Vaca 10 ya hay grandes manchas rosadas, por Cobija siguen entrando también varias zonas, pero de Santa Cruz sobre todo que se expande ya hacia la Chiquitanía, hacia el Chaco. También cada vez hay más deforestación en La Paz, en la zona de los Yungas, en el Chapar, en varias zonas más, ¿no? Y cuando realmente vemos a nivel continental, los brasileños sí nos ganan de lejos con todo un arco de deforestación desde el Atlántico hasta Bolivia y que ya toda la frontera de Bolivia prácticamente están siendo deforestados tanto al norte como al este de la Amazonía boliviana, ¿no? Y los peruanos también tienen procesos similares por Puerto Maldonado, por Pucallpa, por las zonas más habitadas de allá. Y ni hablar de Paraguay, que ya casi todo el país ya la han deforestado, ¿no? Pero realmente, contexto, tendencias muy preocupantes, que además en muchos casos se van muy combinados con el tema de incendios, ¿no? Que es otro problema muy serio. Ese es un mapa del año pasado, si no me equivoco, donde vemos dónde hay incendios en todo el continente y son tremendas zonas que prácticamente toda Santa Cruz se quema, gran parte del Beni y también esas zonas de deforestación en Brasil, en Acre, Rondônia y todo el arco de deforestación más, ¿no? Cuando vemos las tendencias, tanto que se ha investigado la importancia del bosque, la importancia de la Amazonía, pero cada año seguimos aumentando, ¿no? 2016, 2017 han sido años muy preocupantes, sobre todo en Brasil. 2019, 2020 también tuvimos mucha deforestación aquí en Bolivia y realmente va a tendencias cada vez más preocupantes con un dato, a ver, aquí me le está tapando, 626 millones de árboles por año que estamos perdiendo. Entonces, ¿cuánto significa eso? Solo para darles un ejemplo de unos datos de Riberalta, en el año 2010 como CIPCA fuimos acompañando a la unidad de gestión de riesgo del municipio y ahí manejé algunos datos como que este año en 2010 se quemó 69,000 hectáreas solo en el municipio de Riberalta
estamos hablando 11 veces la superficie urbana del municipio, ¿no? Entonces ahí hubo accidentes, había riesgo para la salud, como lo que el monseñor ahora estaba diciendo, que no es resfrío, es alergia a este humo, nos provoca cáncer, nos provoca conjuntivitis, tos, asma y todo lo demás. Pero también, sobre todo en el sector campesino, hay muchas personas que este año perdieron sus casas, perdieron los corrales de sus chanchos, otras infraestructuras, perdieron sus cultivos, sus sistemas agroforestales, pero también se perdieron 22,000 hectáreas de bosque, ¿no? La gente dice, no, está quemando ahí solo pastizales, ahí son los chaqueos. No, ese no es chaqueo, ese es pérdida de bosque en muchos casos que también provoca mucho humo. Y si analizamos 22,000 hectáreas y tenemos más de 300 plantas por hectárea, estamos hablando de 13 millones de árboles más o menos. Solo en el municipio de Riberalta, solo en este año, en comparación en todo el programa Mi Árbol, que también se daba en esos tiempos, plantaba 6 millones de árboles en todo el país. Y era lo que figuraban en papel, de lo cual más de 10%, menos de 10% realmente lograba sobrevivir más de 2 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo? Para dar un dato, 45,000 árboles de castaña que se queman, tomando en cuenta que aquí tenemos un promedio de unos 2 árboles de castaña por hectárea. En producción de almendra estamos hablando de 15 millones de bolivianos de la producción anual que estos 22,000 hectáreas generaban y que ya nunca más van a generar. No es la pérdida de un año, es una pérdida que se va a sumar todos los años y que seguimos perdiendo. Por eso las comunidades están tan mal en esta zona de Riberalta, donde no tienen ya bosque, ya no tienen ingresos, ya no tienen opciones productivas, se le quema también su chaco. Entonces, sumamente complicado, ¿no? Entonces, eso, solo 15 millones de bolivianos de potencial productivo que perdió el municipio de Riberalta, pero además perdimos madera, perdimos leña, perdimos frutos como el azaí, el majo, perdimos los animales silvestres, la biodiversidad del agua, el microclima, los suelos productivos. Por eso es que nunca vamos a crecer como municipio, nunca vamos a tener una buena economía si estamos perdiendo tanto, ¿no? Y además en términos ambientales va mucho más allá, ¿no? Entonces ahí también quería mostrar este ciclo que es también algo típico de lo que pasa en la Amazonía, donde iniciamos con un aprovechamiento indiscriminado, sacamos la madera, la ABT nos sigue dando permiso después del plan de manejo para sacar también algo de madera para uso propio, que lo llaman. También hay los que talan de forma ilegal, sacamos hojas de motacú para los techos y todo lo demás. Y este bosque queda mucho más abierto, se va degradando y entran especies invasivas como las gramíneas, ¿no? Los pastos, las plantas con espinas, los bejucos, y muchos de estos son mucho más susceptibles al fuego, ¿no? El hecho que el dosel abre también lo deja las condiciones mucho más secas. Entonces, ahí entran los incendios, con ese perdemos más nutrientes, perdemos más condiciones de humedad en el bosque que genera más degradación y eso puede ir muy rápido, ¿no? En las orillas del bosque siempre hay esos efectos de degradación. Cada vez que esta mancha de área quemada todos los años sigue creciendo, siguen avanzando sobre el bosque, ¿no? Entonces es un ciclo muy preocupante que ya, como decía, aquí en el municipio de Riberalta, muchas de esas zonas que se quemaron en 2010 quedaron con este panorama, en vez de estos enormes árboles de almendra con mi motito al ladito, solo un sujal con un pasto invasivo, los esqueletos de esos árboles que después de unos 2 años más se queman y se pierden también, y al final queda un pastizal que ni siquiera es un pasto apto para ganadería, no es una área rica en biodiversidad como las pampas naturales. Son plantas invasivas, principalmente sujo, que es una gramínea introducida desde Asia, que es sumamente dominante, no deja regenerar otras plantas y es muy susceptible a fuego, si todos los años se vuelva a quemar. Entonces hay un proceso que ya los biólogos lo llamamos sabanización. El bosque se convierte en sabana, ¿no? Es un proceso donde perdemos el bosque, se va retrocediendo, se va cada vez las zonas quemadas se expanden y
aparecen otros tipos de vegetaciones que no solamente tienen menor biodiversidad, pero también tienen menos capacidad de absorber agua, de producir oxígeno, y con el tiempo, como vemos en esa figura, también el agua va desapareciendo, ¿no? En una pampa sabemos que cuesta encontrar un arroyo, es mucho más difícil que en un bosque, justo por esas características ecológicas que mencionaba al inicio, ¿no? Y entonces cuando estamos hablando de esta bomba acuática, esos ríos aéreos que mencionaba, que la Amazonía provee el agua para todo el continente, ¿qué pasa con esto? O sea, tenemos árboles en la Amazonía, el agua que sale del Atlántico produce las nubes y la lluvia, los bosques, los árboles, como decía, lo reciclan esta agua, lo transpiran hacia la atmósfera, vuelve a caer ya más continente adentro, digamos, ¿no? Los primeros árboles, estamos hablando más o menos de la zona de Belém, en la costa del Atlántico, ¿no? De Brasil. Y aquí a la izquierda, por si acaso, esos puntitos, esos son los Andes, y a la derecha está mi océano Atlántico, ¿no? Entonces, la segunda ciclo caemos ya con lluvia, digamos, en Manaus, en el centro de la Amazonía continental. Y vuelvo a reciclar agua y ya cae en Bolivia, y ese recicla el agua en la Amazonía boliviana, y ese al final termina en la región andina. Ya que secamos los árboles, ¿qué va a pasar? ¿No? Esta agua que evapora del mar cae todavía, pero como ya no hay esa transpiración, ya no produce esas nubes que tenemos, aunque en Bolivia mantenemos el árbol, ya las nubes ya no van a llegar, y aunque lo cuidamos, va a morir de sed también, ¿no? Entonces este árbol también va a desaparecer. Esos son los cálculos, las tendencias que se está calculando, y eso significa que tampoco va a llegar agua a la región andina. Y hay estimaciones que, porque esto ya ha pasado en el pasado, en tiempo de la época último glacial, tenemos pampas en toda la Amazonía boliviana, pero también gran parte de Brasil, y el lago Titicaca no tenía ni la mitad del agua que tiene ahorita. No daba para cultivar papa por allá en la región andina, porque no había suficiente agua para esto, digamos, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias que aquí ya lo sentimos, las sequías, vemos los incendios como efectos directos de esos tipos de procesos que ya generan esas condiciones distintas, ¿no? Y esos son los cálculos ya que se ha visto cuando hay una fuerte sequía en la Amazonía, que el bosque no se recupera nomás el año siguiente, le echas agua que ya va a estar bien. Tarda décadas para recuperarse de una fuerte sequía, y sobre todo los árboles grandes. Entonces, muchos están muriendo, sobre todo los árboles más grandes, liberando más carbono, abriendo más el dosel del bosque y generando todo un ciclo donde cada vez es más vulnerable el bosque, más seco. Y este es un cálculo de un modelo que calculó qué va a pasar hasta 2030. En amarillo podemos ver todo lo que se estima que los brasileños habrán tumbado hasta 2030 en términos de bosque. También la deforestación en Santa Cruz se puede ver en el mapa. Pero lo que más preocupa son esas manchas rosadas, que son zonas donde el bosque va a morir por falta de agua. Van a convertirse en pampas. Ahí se va a dar esa sabanización en grandes manchas en Brasil, pero prácticamente toda la Amazonía boliviana también. Es lo que estamos viendo en la Chiquitanía, lo que estamos viendo en la provincia de Bacardíes, tiene que ver mucho con eso también. Hay procesos biológicos ya predichos por los científicos que nuestros bosques van a desaparecer si no tomamos acciones drásticas. Y ese es otro mapa ya hasta 2050, y ya todo rosado es aún mucho más extenso, es toda la Amazonía boliviana, con excepción de unas manchitas por la parte subandina, no, en el norte de La Paz y el oeste de Pando, digamos. Todo lo demás se estima que se va a convertir en pampa con las condiciones como están actuales. Y ahí está la gran preocupación, porque si decíamos el bosque genera la economía de nuestros campesinos, genera la economía de la región gracias a la castaña, pero genera el agua hasta para el altiplano, para el Chaco, para todo lo demás, pero tantos beneficios que percibimos de esos bosques, el oxígeno, el agua, los polinizadores de nuestros cultivos, todo sale del bosque, digamos, ¿no?
Entonces, las estimaciones son ya que ya en 92 los científicos hicieron una carta a la humanidad, oye, actúan porque vamos mal, digamos, ¿no? En 2017 se hizo otra carta donde realmente dice, con los textos que dicen los científicos, como que no es una alerta exagerada o algo así, pero dice, para evitar la miseria generalizada y la pérdida catastrófica de la biodiversidad, la humanidad debe practicar una alternativa ambientalmente más sostenible a los negocios habituales. Entonces tenemos que buscar alternativas, ¿no? Los científicos lo han dicho, el Papa lo dice, Jubileo lo dice, CIPCA lo dice, Vara lo dice, pero tenemos que buscar esta forma de cómo podemos realmente cambiar esto, ¿no? En este mismo documento que mencionaba, los científicos vinculan además este problema, como decía Juan Carlos, necesitamos un ambiente sano para tener una salud también como ser humano, ¿no? La salud global lo llaman actualmente ya, y es realmente clave cuando ven de dónde viene COVID, tiene que ver mucho con la deforestación. ¿De dónde vienen todas las demás enfermedades? ¿Por qué ya apareció malaria en Ribera Alta? ¿Por qué tenemos ahorita dolor de cabeza y náuseas y todo lo demás? Tiene que ver mucho con cómo estamos tratando nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces hay una serie de tendencias de qué pasa con los bosques, qué pasa con dióxido de carbono, con la temperatura. Son puros gráficos ya no de preocupantes por ejemplo, cuántos animales de vertebrados todavía tenemos versus 1970. En el mundo ha bajado a hasta 40% estamos nomás ya. Cuando vemos en Sudamérica, hemos matado ya el 90% de nuestras poblaciones de animales silvestres. O sea, son cosas extremadamente preocupantes. Ahora, el peso de todas las vacas es más que todos los demás seres vivos del mundo. Entonces, son cosas locas que están pasando, ¿no? Entonces, es en Bolivia también, todavía estamos en una Amazonía, todavía tenemos una rica biodiversidad y todo esto, pero también están proponiéndonos unos modelos de desarrollo que van en contra de todas esas funciones que estaba leyendo. Entonces, para entrar en este aspecto ya, quería también como parte de introducción todavía decir, ya, pues, ¿qué realmente es desarrollo? ¿No? La imagen que típicamente nos pintan es decir, ya pues, en el pasado la Amazonía era habitada por unos indígenas medio bárbaros nomás que no tenían nada de desarrollo. Llegó la época de Goma, con eso vinieron los grandes empresarios a trabajar y abrió negocio y ahí ya empezó la cultura, empezó la civilización y ahorita ya con los nuevos proyectos que nos promueven las autoridades ya vamos a tener desarrollo de verdad, ya llega la carretera, ya llega la hidrovía, ya llega todo y vamos a estar cada vez mejor, como un proceso lineal de desarrollo, ¿no? Entonces, la verdad, para analizar un poco más, cuando vemos el modelo precolombino, esa es la foto que mostré, es en realidad de los Kayapo en Brasil, que también aquí de la región Amazonía boliviana tenemos esas fotos de algunos misioneros o investigadores que llegaron a la región y que la verdad se asemeja bastante a esta forma que vivía la gente con las imágenes, ¿no? Pero cuando ya vemos más de fondo, ¿no? Cuando uno sobrevuela nomás de Ribera Alta, Trinidad, ve esos tremendos lagos cuadrados, puede ver cuando mira bien los camellones, y había sido que hay todo un paisaje tremendamente domesticado, hay campos de cultivos, hay canales, hay terraplenes, hay zonas que se nota que se quemaba, hay otras zonas donde se movían los ríos, se hizo diques, se hizo de todo, y a una escala realmente impresionante, ¿no? Entonces, está ahorita reescribiendo toda esta historia, ¿ok? Aquí los indígenas no eran que eran solamente unos pueblos nómadas, bárbaros, que vivían solo de caza y pesca. Había grandes áreas de cultivos agrícolas, había manipuleo del agua, de la tierra, del mismo bosque, que tenían unas altas capacidades productivas. Solo para darles un ejemplo, hay estimaciones
de la cantidad de personas que vivían en el Beni, se estima hasta 6 millones de habitantes, o en lo que es la Amazonía boliviana. Y ahorita tenemos 500.000 de habitantes, y lo que consumimos 80% es importado, hasta más. En su momento tenía mucha más población, pero además todo lo que comieron era lo que producía en la zona misma. Entonces, una extrapolación simple nos permite entender que producían 80 veces más que lo que producimos actualmente. Y es impresionante ese dato porque ahorita están hablando de transgénicos, de tremendas maquinarias y grandes inversiones para producir, que la gente se producía en el pasado mucho más, digamos, ¿no? Entonces habrá que analizar cómo se hacía esto. Entonces, cuando ya vemos las cosas de escala, por ejemplo, ese es el cerrito aquí a la izquierda arriba, esa zona es como 10 veces más grande que Tiwanaku, es una loma de tierra de más de 30 metros de altura, lleno de cerámica, de huesos y otras cosas, donde la gente ha vivido hasta más de 10.000 años, ¿no? Aquí en la Amazonía, hace 8.200, 8.500 años atrás, ya se estaba cultivando. Yo soy de Holanda, en Holanda todavía andaban de caza y pesca nomás en este tiempo, ¿no? Realmente impresionante, digamos, los tiempos que aquí ya se vive y los tiempos que las poblaciones han hecho todos esos trabajos, ¿no? Como digo, en unas escalas, ¿no? Enormes, unas superficies de pampas donde ahorita no andan ni vacas porque nadie sabe producir allá, pero eran áreas de cultivo en su momento, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las especies que se han domesticado en la Amazonía, tenemos la coca, el ají, el maní, que es un poquito más por la zona del Chaco, la yuca, la canavalia, el joco, el frijol, el tabaco, la pupuña, son puras especies que se estiman ya las literaturas científicas que fueron domesticadas en la Amazonía durante todo ese proceso, la Amazonía boliviana, pero también la gualusa, el urucú, el maíz, la almendra, el cacao, el açaí, todos fueron también domesticados, fueron utilizados por la población. Por eso tenemos una tremenda diversidad de variedades de maíz en Bolivia, por ejemplo. Pero también la almendra, 4.000 años atrás no había ningún árbol de almendra en toda Bolivia. Algún indígena lo trajo y empezaron a domesticarlo, empezaron a sembrarla, a plantarla, o tal vez simplemente porque hacían su chaquito para sembrar yuca, pero en este chaco nacía la almendra después, ¿no? Y la gente lo cuidaba. Entonces, hasta el açaí, se estima que más o menos la mitad del açaí que tenemos en la Amazonía boliviana es gracias a estos procesos ancestrales de nuestros indígenas, ¿no? Entonces, son datos también interesantísimos cuando vemos ya cómo se jugaba con el bosque. O sea, las manchas de castaña son en realidad reliquias de donde ha vivido gente. Las manchas de cacao también, el cacao también fue introducido en tiempos pasados y se ha ido manejando, y ahorita tenemos los mayores cacautales de toda Sudamérica. Y así sucesivamente, cuando andas por un bosque y le pillas unas manchas de motacú y chocolatillo y otras especies, es casi seguro que alguien ha vivido por ahí, ¿no? Entonces, el bosque no tiene nada de virgen, es más bien como un tremendo sistema agroforestal que durante miles de años ha sido manipulado por el hombre. Tenemos estudios que cerca de Trinidad, hace 70% de los árboles que encuentran en una zona pueden haber sido o son especies domesticadas, especies que son útiles para el ser humano, que de una manera u otra le está utilizando y promoviendo. No siempre implica un proceso muy consciente, ¿no? Muchas veces puede ser, por ejemplo, motacú, es que lo comes, lo botas más allá, cuando te acuerdas ya hay otro motacú creciendo, y como te gusta el motacú, aseguras que nadie le mete machete, digamos, ¿no? Ahora, después de esa época precolombina, que entonces era mucho más sofisticado de lo que nos hacen creer, llega la época colonial, conocemos mucho más del interior de Tupacatá y el tema del Cerro de Potosí, y tal vez de Santa Cruz o incluso de Mojos, digamos, donde tenemos los españoles que han llegado en diferentes formas, ya sea por el Estado y los militares, o también por los jesuitas, que era mucho más típico aquí en el Beni, con una forma de colonización
mucho más pacífico, mucho más autónomo incluso, ¿no? Que producían sus propios productos, no tanto para la reina de España, digamos, ¿no? Pero una de las consecuencias más drásticas de esta colonización eran las enfermedades que trajeron los españoles. Entonces, ¿cómo terminó esta época precolombina? ¿Por qué no la hemos visto? ¿Por qué no aparece en la literatura? Porque primero llegaron las enfermedades, la viruela y todo eso que trajeron los europeos, contagiaron y hay varias descripciones. Ese, por ejemplo, un gráfico que le muestra una estimación de la población indígena en Colombia de 400 millones, no, 4 millones que se estimaba que había antes de 1500 y debido a las enfermedades bajó a solo un 2% de esto. Y es recién desde tiempos coloniales, ya desde 1700, 1800, ha podido empezar a recuperarse hasta niveles ya como antes de este. Entonces, en Bolivia estamos así, la Amazonía boliviana en tiempos precolombinos tenía mucha más población de lo que tenemos actualmente incluso. No tanto porque los españoles lo mataron o porque en la época de Gómez han sido extinguidos, pero principalmente por esas enfermedades que llegaron. Entonces, los primeros españoles que bajaron de los Andes a la Amazonía todavía vieron grandes poblaciones, grandes áreas de cultivos, pero es como aquí en Riberalta, ahorita entra una enfermedad, muere 95% de la población, y aquí en 20 años invitamos a alguien a dar una vueltita por Riberalta, y ya no va a poder documentar mucho de lo que ha sido Riberalta en su momento, ¿no? Entonces, esto para entender también, ahí con los españoles o los europeos, llega en un momento también una reacción, la población ya no quiere vivir bajo este poder de la colonia y quiere salir. Este también nuevamente conocemos muchas veces más de lo del interior, pero también en Bolivia, en el sur o en la Amazonía, han tenido también sus libertadores, su gente que se opuso, donde, por ejemplo, Ignacio Muivas es famoso, digamos, en la zona de San Ignacio, que ya empezaron lo que ellos decían que era la búsqueda de la Loma Santa, ¿no? Hay todo un proceso también allá, un tipo de autonomía que querían en vez de depender de los gobernantes colonos o después también del Estado boliviano, tener su propia forma de decidir, su propia forma de desarrollo, que era hasta cierto nivel la búsqueda de lo que era más antes, digamos, ¿no? En tiempos precolombinos. En Riberalta, este tiempo colonial típico como de los españoles, la verdad, nunca llegó, ¿no? Nunca han asentado hasta este norte de Bolivia, nunca a Pando ni a provincia de Bacardíes. Lo más norte que llegaron es por la zona del norte de La Paz y Misión Cabinas, por ejemplo, ¿no? Que ya extiende hasta el municipio de Riberalta, pero aquí en la confluencia del río Beni, Madre de Dios, recién entraron ya en la época de Goma, donde también se dio una forma de colonización. Incluso el Bacardíes proponía colonizar literalmente esa zona, ¿no? Todavía una parte de la historia de Bolivia se llamaba incluso áreas de las colonias, ¿no? Entonces, era un momento donde entró otro modelo de desarrollo aquí en la región, con una economía que ya no era para autoabastecerse, ¿no? Que incluso los jesuitas todavía tenían esto, pero realmente una economía dirigida al mercado internacional globalizado que demandaba goma. Entonces entraron y se adaptaron a eso. Los pueblos indígenas tenían que acomodarse a esto porque unos empresarios entraron y empezaron a exportar goma en grandes cantidades. De verdad, en solo 6 años, desde 1895 hasta 1901, la goma empezó a generar los millones que juntos entre la plata y el estaño no lograron generar, ¿no? Entonces, económicamente un crecimiento de 500% por año, como una locura total. Términos culturales, había grandes avances con varios periódicos, teatros, un montón de cosas que realmente son muy aplaudibles, digamos, ¿no? Pero en términos sociales,
realmente era desastroso, ¿no? Para la gente indígena de la región que todavía estaba acostumbrado de su propia forma de vivir, de repente fueron prácticamente esclavizados para trabajar para la goma, ¿no? Enganchados, sacados desde el norte de La Paz, desde Mojos, desde Santa Cruz, incluso para que empiecen a rayar. Ese de las cadenas, incluso he escuchado que es una foto falsa, que nunca fue de esta época, pero sí hay relatos muy preocupantes de personas que le cortaron la mano por no producir suficiente o porque robaban algo y la verdad, o sea, hasta casos de genocidio intencional, como acababan con tribus completos para poder seguir con el negocio y para no perjudicar este comercio, ¿no? Entonces, cuando ya vuelvo a pensar qué es desarrollo para este indígena que vivía en su pueblo y que poco a poco fue terminando esclavizado, es obvio que no fue una línea vertical o diagonal para arriba, más bien la han percibido como una línea que va para abajo desde un contexto relativamente bien a un contexto de esclavitud y genocidio que nunca va a ser mejor de lo que tenían antes, ¿no? Incluso cuando hay, por ejemplo, más acceso a salud o educación, pero no justifica, digamos, ¿no? Entonces esa es la gran pregunta, si tenemos estos avances y ya cómo estamos después de todo esto, ahorita entrando en el tema de la castaña, estaremos otra vez subiendo, estamos mejorando y qué opciones tenemos para desarrollar ahorita. Y las comunidades hacen esa pregunta, ¿no? La gente en la Amazonía. ¿Será que después que ya logré liberarme un poco de este esquema de la esclavitud y del habilito y de los patrones, ya la gente se ha podido liberar un poco del tema de los patrones y todo esto, y ya han logrado mejorar su nivel de vida por adueñarse de su propia castaña, digamos? Pero ahorita voy a optar a ser un ayudante de un ganadero, voy a alquilar mi tierra a unos menonitas, me meto incluso a extraer oro. Son opciones de desarrollo favorables o no para esta gente local. Y cuando uno pregunta, más bien su visión de desarrollo es otro, ¿no? Hablan de sus propios territorios, manejarla, administrar sus bosques, también tener algo de ganado, pero su propio ganado, no cuidarlo del patrón. Quieren también una fabriquita, no una tremenda beneficiadora o una tremenda granja agrícola, pero quieren tener su propio sistema agroforestal, una asociación productiva que permita producir, transformar y comercializar de forma autónoma para ellos mismos, ¿no? Entonces, esos son deseos que se rescatan mucho cuando uno habla con la gente en el campo y que es muy entendible desde esta historia que acabo de describir, ¿no? Como que ya pues desarrollo, generar economía no es sinónimo de desarrollo. Para mucha gente en la Amazonía fue lo contrario, ¿no? Entonces, creo que es importante acordar esto cuando ya vamos a analizar más adelante, ya pues cómo vamos con el desarrollo. A ver, tenemos 10 minutos. Sigo todavía un ratito porque tengo acto todavía preparado para hablar y está tomando su tiempo nomás, pero es un poquito para ir introduciendo ya, o sea, cómo estamos ahorita con las propuestas de desarrollo para la región. Entonces salimos de esta época precolombina, pasamos por la época colonial y ahorita estamos entrando realmente en una época desarrollista, ¿no? Estamos copiando incluso el modelo de los brasileños que desarrollaron en el tiempo de las dictaduras, que realmente tenía ese nombre como vamos a desarrollar, vamos a colonizar. Y hay muchas cosas buenas que se pueden mostrar, ¿no? Y ya tienen viviendas, hay inversión en deporte, hay carreteras que están mejorando, hay todos una avances interesantes, digamos, en términos de la inversión del Estado para la Amazonía, que siempre es la región olvidada. Pero sobre todo cuando ya hablamos de carreteras, ahí nos damos cuenta que muchas de esas carreteras, la verdad, no apuntan a mejorar tanto las condiciones para los amazónicos, sino más bien la capacidad de extraer los recursos de la Amazonía o de pasar por la Amazonía boliviana desde Brasil hasta Chile o de Perú hasta Paraguay o qué sé yo, ¿no? Entonces,
muchas veces esas rutas responden a otros intereses, no de la región misma. Y este mapa lo muestro con este enfoque como el IRSA, la integración regional sudamericana. Es muy criticado justo por eso, porque es una geopolítica para estas macroeconomías como los poderosos de Brasil y Chile, que al final imponen en las regiones menos desarrolladas como la Amazonía sus intereses, sus visiones, en vez de que sean realmente respuestas a demandas regionales, ¿no? Van a disculpar aquí, la resolución es bajísimo, pero este muestra un poco cuáles son los datos productivos, la economía de Bolivia, donde tenemos varios crisis, ¿no? La caída de los precios internacionales de petróleo, de muchos productos mineros, tema del COVID, que ha hecho que la verdad necesitamos diversificar como país, necesitamos mejorar la economía, es una necesidad si queremos mantener o hasta mejorar un nivel de vida. Y de ahí vemos algunas opciones que sobresalen ahí. El tema del oro, que está realmente aumentando en los últimos años, que ya estaba muy bueno, pero sigue creciendo, y también los productos derivados de la soya. Entonces, esos datos también voy a tratar de entrar un poquito cómo estamos con estos productos, ¿no? Aquí ya a la izquierda un mapa que ha hecho la CEDIP, donde podemos ver cómo ya Bolivia en realidad está todo cuartelado, en qué podemos sacar de dónde, el celeste, dónde están nuestras áreas petroleras, que también ya la han clasificado en la Amazonía. En verde, las concesiones madereras, donde están ya durante mucho tiempo ya sacando madera. En anaranjado tenemos otras zonas de otros recursos. En rojo ya son los centros mineros de deforestación. Y cuando vemos ya como la exportación, muchos nos critican, por ejemplo, que los españoles sacaron tanto de Cerro Potosí. O sea, ahorita sacamos por año más de todo lo que sacaron los españoles, digamos, ¿no? O sea, estamos en el tema de oro, por ejemplo, a pesar de todos los discursos, Pachamama y todo eso, las exportaciones están creciendo de forma tremenda, y no es que estamos buscando un modelo más sano, estamos más bien promoviendo, profundizando el extractivismo, ¿no? Entonces, cuando ya vemos también este tema productivo en la región donde en las comunidades todos vivimos esta realidad, cuando vemos qué proponen los gobiernos en términos productivos, la visión es distinta. Mira, aquí todavía hay una paravita por allá, pero más como identidad junto con el Patujú, pero desarrollo productivo no es castaña, no es pescado, no es ni chancho ni cacao, es vaca, tractores y fábricas, digamos, ¿no? Esa es la visión en este logotipo. Cuando vemos, Beni puede convertirse en la región más rica de Bolivia, vaca, soya y arroz, que ninguno de esos tres productos es producido para la mayor parte de los benianos, ¿no? Son unos cuantos que sí dedican a esta producción, pero la gran mayoría de la población de Beni no produce ni vive de esos cultivos, ¿no? O esos productos. Entonces ahí realmente sale una pregunta, ¿será que la agricultura mecanizada puede ser una diversificación económica? Hay gente que lo promueve con mucha fuerza, ahí están un montón de logotipos abajo de quiénes son, lo que le interesa eso. Y está también atrás de Plus Beni, por ejemplo, ¿no? El plan de uso de suelos que plantea esa nueva visión productiva, ¿no? Un poquito como Puchi, como Santa Cruz es productiva, nosotros también queremos ser productivos. Ya pues Austria tiene muchos resortes de esquí, yo también quiero tener esto, pero a ver, realmente somos aptos para esto. Y cuando vemos las noticias, cómo vamos apostando a la ampliación de la frontera agrícola, cómo utilizan fondos para financiar ese modelo. Ya están hablando cada vez más de ese diésel ecológico, biodiesel, que en realidad lo que están hablando es agrodiesel, que la ley de madre tierra la prohíbe en realidad, porque el agrodiesel más bien quita alimentos a la gente para producir alimentos para la máquina, ¿no? Para los coches. Entonces, muchas veces esas críticas, como ya pues el tema de la autorización de quemas y todo eso, realmente va a un desarrollo
Y de ahí hay más bien una crítica muy masiva, ya como no, estamos hablando de un ecocidio, estamos apostando a un modelo de desarrollo que requiere deforestación, que provoca las quemas, que requiere la destrucción de nuestro medio ambiente, de la creación de Dios o como lo queremos llamar, con toda una serie de normas que la verdad algunas ya son de 2005, de anteriores gestiones, pero que en los últimos años, desde 2018, 2019, 2020, siguen aprobando una serie de normas que favorecen esa destrucción del bosque para la ampliación de la frontera agropecuaria, ¿no? Y cuando ya vemos, por ejemplo, en Bolivia, el tema de controlar la deforestación, lo que han tratado de hacer es reducir la deforestación ilegal y han logrado, digamos, desde 2002 hasta 2017, una reducción de la deforestación ilegal, pero al mismo tiempo ha aumentado más bien la deforestación legal y en términos generales la deforestación total más bien es más que en 2012, ¿no? Cada año estamos deforestando más. Entonces, no, para la naturaleza, para el cambio climático, no importa si es legal o ilegal, las consecuencias van a ser lo mismo, ¿no? Y cuando vemos también, por ejemplo, los planes de desmonte que fueron autorizados en los últimos años, cada vez hay más también, ¿no? Ahí los años están escondidos, disculpa, pero espero que puedan observar como que no estamos tratando de frenar, estamos más bien aumentando, ¿no? Lo mismo con los incendios, ¿no? Ha sido muy cuestionado, por ejemplo, la ley 1171, que pone unas multas, o sea, para quemar un área, máximo pagas 230 bolivianos por hectárea, ¿no? Hay mucha gente que paga mucho menos que cuando son pequeñas propiedades y realmente son montos mínimos, digamos, ¿no? Que se paga para una deforestación, para un incendio. Y es muy contradictorio. Cuando vos matas un perro o cuando matas un animalito, puedes ir hasta 7 años de cárcel, ¿no? En la ley 700 para el tema de los animales. Pero cuando quemas un hectárea donde hay cientos de animales, los datos que mostré al inicio, solo pagas una multa de 230 pesos. ¿Cómo? Pues si no tiene sentido, ¿no? En la deforestación en la Chiquitanía, los incendios que se dieron allá, se estima que se murieron 6 millones de mamíferos nomás, solo allá en Santa Cruz. Entonces son datos que no cuadran, ¿no? Pero estoy llegando, ya son las 9, creo que era hasta esta hora que teníamos previsto avanzar. Entonces, ¿qué me dices? Lo paro aquí y miércoles le continuamos.